que publicaremos en esas visualizaciones, cómo son las conversaciones de cada candidato, teniendo en cuenta que hemos medido del 9 de julio al 3, o del 3 al 9 de julio, y en medio se produjeron las acciones. Sí. Por lo tanto, en la primera parte de esos días también estaba Cospedal, lógicamente como otra de las candidatas fuertes en este proceso, sí. Y después a partir del jueves 5 o del viernes 6 ya quedaron solo 2. Eso es. Bueno, lo que hemos hecho, como os comentaba antes, ha sido únicamente medir los hashtags de las personas que han pasado esa primera vuelta, que son Pablo Casado y Soraya. Sí que es verdad que una de las cosas que hemos buscado cuando medíamos esos hashtags era ver si dentro de la conversación a través de los mismos estaban otros candidatos incluidos. No lo hemos encontrado, por lo menos no se han encontrado de forma visible. Esto muchas veces también es debido a que cada una de las campañas genera su propio hashtag e intenta arengar a sus propios seguidores a través de ello y no se genera conversación. Para detectar completamente esa conversación necesitaríamos hacer un gráfico más longitudinal, lo cual nos llevaría mucho más tiempo y muchos más recursos. Y seguramente teníamos que acceder a la API privada de Twitter, entre otras cosas. Pero a priori no ha habido conversación constante en redes sociales entre los 4 candidatos, al menos a través de sus hashtags. Luego, otra cosa interesante de estos grafos que me estabas preguntando y que, bueno, os paso ya a comentar, obviamente no los tenéis delante, pero cuando los podáis visualizar vais a ver que están en colorines. Esto es una cosa que me parece muy interesante porque refleja de alguna manera la estrategia que cada uno de los candidatos ha llevado en este tipo de redes, ¿no? Esos colorines, cada uno de ellos, que podréis visualizar, reflejan una comunidad. Una comunidad es un conjunto de personas dentro de una red más compleja que interaccionan entre sí y normalmente tiene una especie de líder o persona núcleo que dirige esa conversación. En el caso de Pablo Casado hemos encontrado 28 comunidades en la detección que hemos hecho y además estaban dispuestas en el grafo de tal manera que daba la sensación de una red de colaboración. Cuando veis la figura veis que es una especie de ovillo grande, muy enmarañado, muy entremezclado, lo cual normalmente es síndrome de que la persona o la estrategia de redes sociales que ha habido ha sido fundamentalmente de colaboración. En el caso de Soraya hemos encontrado 12 comunidades en total que también tenían una interacción constante entre ellas. Sin embargo, el hub de Soraya tenía mucha más representatividad y además estaba constantemente informando mediante interacciones al resto de cuentas, lo cual es mucho más un signo más evidente de una red de difusión de información, fundamentalmente, ¿no? Que es una de las cosas que se pueden hacer. Podríamos decir, por ejemplo, que el de Pablo Casado era una red más de emoción, de gente que le quería seguir, más amateur, y que la red de Soraya podría ser una red más profesional. Podríamos decirlo. Lo que yo diría aquí, vamos a ver, 2 cuestiones respecto a las emociones. Esto, incorporar un poco mi faceta académica, que está además estudiado que cuanto más positivo es el tono de una campaña, más se fomenta la participación y la colaboración. Eso está estudiado en varias investigaciones norteamericanas. Es verdad que las que yo he leído están más relacionadas con la gestión de perfiles municipales. Repite lo último, que no se te ha escuchado bien. Sí, que digo que la... Sepárate un poco, sepárate un poquito. ¿Así? Porque creo que se escucha mejor si te separas un poquito. Ahí. Venga, fenomenal. Sí. Pues lo que os estaba comentando es que el tono normalmente se ha visto académicamente como un factor que influye dentro de la participación y la colaboración. Un tono más positivo en una campaña hace que la gente tienda a cooperar y a participar más. Aunque, bueno, las investigaciones que yo he leído, también os lo digo, están más relacionadas con la gestión municipal. Por lo tanto, ¿podemos decir que la red de Pablo Casado es una red más relacionada con la nación? Empíricamente, no. Tendríamos que hacer un estudio empírico para desarrollarlo, pero sí que es verdad que el tipo de estructura... Repite, que no se te escucha. Repite lo de Pablo Casado. Sí. Repite de Pablo Casado. Pablo Casado, la pregunta es... Es que no se te escucha lo último. Sí. Repito, lo de Pablo Casado que comentaba,